Este es el podcast de Joven Verdadera, una voz en medio del ruido, guiándote hacia tu significado, valor y propósito en Cristo. Hola a todas, les habla Alana de este lado y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de esta miniserie, Mi Corazón y los Chicos. Hoy vamos a entrar en un tema del que casi nadie habla abiertamente, pero que afecta profundamente a las chicas que luchan con este tema, y es la pureza emocional. Tal vez has escuchado mucho sobre pureza física o sexual, pero muy pocas veces alguien nos explicó qué hacemos con la mente, con la imaginación, con ese mundo interno donde inventamos historias, relaciones y escenarios que nunca han pasado, pero que ya nos generan apego, ansiedad e incluso expectativas. Este episodio es para ti si alguna vez te enamoraste en silencio, te imaginaste conversaciones completas, analizaste cada mensaje, cada emoji, cada visto, o sentiste que tu corazón se adelantó a la realidad. Paola Hendricks vivió exactamente esto, y cuando lo contó, muchas chicas por fin entendieron que su lucha no era rara ni aislada. Hoy vamos a hablar de ese campo de batalla interior que puede dejarte agotada, confundida y espiritualmente vulnerable, y de cómo Dios quiere entrar ahí. Y para desempacar todo esto, que es bastante, me acompañan Valeria y Liana. Hola chicas, ¿cómo están? Hola chicas, un gusto estar de nuevo con ustedes. Hola, muy contenta de estar también por aquí de nuevo. Bueno, pues me alegro que estén bien y que estén contentas de estar aquí. Y bueno, les cuento. Paula, escribe en su libro que el campo de batalla de tu mente se da cuando el corazón corre más rápido que la realidad. Por ejemplo, hablas con un chico una vez y antes de que pasen 10 minutos, tu mente ya abrió un capítulo entero de una novela romántica. Tu cuerpo está aquí, pero tu imaginación ya está en él y yo. La pureza emocional no tiene nada que ver con reprimir sentimientos legítimos, ni con sentir nunca nada por nadie. Tiene que ver más bien con cuidar el lugar donde nacen tus deseos, tus expectativas, tus pensamientos y qué haces con ello, pero sobre todo tu identidad. La mente es un terreno donde puedes acercarte a Dios o donde puedes perderte en tus propias fantasías. Y conociendo todo esto, me gustaría preguntarles si les ha pasado que algo nunca fue nada, pero igual dejó un desgaste real en sus corazones. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Qué señales prácticas muestran que nuestra mente se está adelantando más de lo que debería? Alana, mira, todo lo que se ha hablado hasta ahora, yo me siento tan identificada porque yo creo que esa es una lucha muy común para muchas chicas, por no decir todas, pero en su mayoría. Hace un tiempo yo leí una frase que dice: el deseo entrenado por la fantasía demanda realidad. ¿Y cuánto sentido me hizo eso? O sea, yo lo sentí como tan real. Y así como tú decías, nuestra mente es un campo de batalla y cuando nosotras empezamos a crear escenarios, a divagar en lo que pudiera ser, a fantasear, como ya se mencionó en un episodio anterior, sí. Cuando hacemos eso, estamos alimentando una fantasía, algo que no se corresponde con la realidad. Entonces, naturalmente lo que sucede es que invertimos toda nuestra energía mental y emocional tratando de dar vida a esa fantasía, a ese pensamiento. E inmediatamente lo que ocurre es que cuando no sucede como lo imaginamos, entonces nos enojamos, nos entristecemos, nos pasamos todo el día en un pity party, que al final eso es orgullo. Y todo en nosotras se desordena porque aquello que imaginamos no se realizó, e incluso eso nos afecta a tal grado que puede suceder que hasta nos sintamos traicionadas, cuando lo único que sucedió fue que nuestra mente creó y vio, entre comillas, ¿verdad?, donde no hay. Sí, wow. Y también como que hablando de todo esto, me surge la pregunta que ¿cómo podemos entonces distinguir entre un interés sano y cuando ya estamos cayendo en esta fantasía emocional? Bueno, yo pienso que un interés sano te mantiene en la realidad y cerca de Dios, mientras la fantasía emocional precisamente es eso, una fantasía te saca de la realidad
Y ojo aquí, porque te centra en ti misma. Cuando estamos hablando de un interés sano, hay claridad, puedes seguir con tu vida, tus disciplinas espirituales, tus responsabilidades, hay paz, no ansiedad, esa persona no se vuelve ni el centro de tu mente ni el centro de tu vida y estás dispuesta a entregarlo al Señor. Algo importante es que Dios forma parte del proceso desde el inicio. Entonces, oras por eso, lo pones delante del Señor, buscas dirección en la palabra y también buscas consejos de personas maduras. No es algo que vives en secreto solo en tu mente, es algo que puedes traer a la luz sin ningún tipo de vergüenza. Y cuando un interés es sano, la verdad es que no compite con tu relación con Dios, camina dentro de ella. En cambio, cuando hablamos de una fantasía emocional que solamente ocurre en tu mente, hay apego, pero no hay compromiso. Empiezas a idealizar, no necesariamente a conocer a la persona. Se vuelve algo secreto, algo difícil de rendir a Dios y tu gozo depende de esa interacción de la que ya imaginaste. Y chicas, la fantasía siempre te hace perder la gratitud por tu presente, mientras que un interés sano te permite seguir floreciendo en donde Dios sí te puso. Wow, sí, muy cierto. Y también pensando en esta realidad, y es que cuando un chico ocupa demasiado espacio en tu mente, no importa si no pasa nada entre ustedes físicamente, la mente puede convertirse en un espacio donde buscas validación, compañía, sensación de importancia, y ese lugar, si no se lo entregas a Dios, termina convirtiéndose en idolatría emocional. Y ahí es donde entendemos que la pureza emocional no es exageración, es reconocer que la mente nunca es neutral. Mi mente puede ser terreno santo o puede ser terreno donde construyo cosas que reemplazan a Dios. ¿Y cómo podemos hacer de nuestra mente un terreno santo? Bueno, esta pregunta es para Lian. ¿Y qué cambia cuando en lugar de alimentar la fantasía, llevamos esos pensamientos intencionalmente a Dios? Sí, mira, algo que ha estado en mi mente por varios días es, en la palabra dice, ¿verdad? Que la suma de la palabra de Dios es verdad. Entonces, eso nos lleva a Romanos 12, que allí se nos recuerda que la transformación empieza justamente ahí, donde ustedes han dicho, chicas, en cómo pensamos en nuestra mente. Entonces, ¿qué estamos contemplando? ¿Qué es eso que permea toda nuestra mente, que no podemos dejar de pensarlo y que alimentamos constantemente? Esas son dos preguntas que tengo que hacerme con frecuencia porque mi mente puede ser mi mejor amiga o mi peor enemiga. Entonces, ¿con qué la estoy alimentando? En Romanos 12 dice, transfórmense mediante la renovación de su mente. Pero no se queda ahí. El versículo sigue diciendo, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Cuando yo lucho contra esos pensamientos y los llevo a Dios al pie de la cruz, ese es un acto de dependencia. O sea, al hacer eso, yo estoy diciendo, Señor, esto es lo que está ahora mismo en mi mente y en mi corazón. Reconozco que no es bueno, no es agradable, no es perfecto porque se centran en algo que no tengo y que quiero tener como sea. Como decía Vale, o sea, se centra en mí. Perdóname porque al hacer eso estoy diciendo que tú, Señor, no eres suficiente para mí. Cuando nosotros hacemos eso, esto permite que nuestra mente se enfoque en Dios y nos abre la puerta para conocer su corazón por nosotras. Y la batalla de la mente es una lucha muy campal y constante. Por eso, como dice Efesios, necesitamos tener puesta toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra el enemigo. Satanás siempre está procurando penetrar en nuestra mente. Lo que pensamos moldea nuestra forma de vivir. Sí. Bueno, también Paula tiene un artículo que se llama Amiga, no enfrentes la tentación sola. Y es que confesar es algo muy valioso porque el pecado crece en silencio. Cuando no dices nada, cuando no cuentas tu lucha, cuando mantienes la historia solo en tu mente,
la tentación se vuelve más fuerte porque no tiene oposición. La tentación emocional no es una señal de que eres débil, es una señal de que eres humana. Pero enfrentarla sola sí te debilita. Paula aprendió que cuando confesaba sus luchas a una amiga madura o a una mentora, o incluso en una oración honesta con Dios, la tentación perdía poder. Entonces, vale, me gustaría preguntarte si has vivido alguna situación donde te diste cuenta de que necesitabas ayuda para ordenar tus emociones y no sabías cómo hacerlo sola. Y también cómo podemos reconocer cuando ya hemos cruzado la línea de la impureza emocional, cuando empezamos a alimentar deseos que no son puros hacia otra persona y qué hacemos en ese momento. Bueno, sí y no. Les, les cuento. Sí sabía que no podía hacerlo sola, pero al mismo tiempo era demasiado orgullosa para pedir ayuda. Después de una ruptura romántica, tomé decisiones algo impulsivas y cambié de iglesia para no estar viendo a ese muchacho todo el tiempo, ¿no? Y entonces cambió toda mi rutina. Y sé que esto no tiene nada que ver propiamente con mi relación, pero hagan de cuenta que terminó mi relación un lunes y el martes me despidieron del trabajo. O sea, fue como, ¿qué está pasando, no? Y me quedé sin mi mundito. El proceso fue bien doloroso porque, pues primero tenía el corazón roto y luego se rompía cada vez más porque dentro de la iglesia en donde estaba con este muchacho, pues había murmuraciones y eso me lastimaba mucho. Entonces, cuando llego a la nueva iglesia, la realidad es que yo tenía mucho miedo. Miedo de ser juzgada, miedo de volver a abrir mi corazón, miedo de relacionarme con cualquier hombre. Y había levantado muchas barreras emocionales para protegerme, pero estas barreras lo que hicieron en realidad es que me estaban aislando. Y ahí Dios fue muy misericordioso conmigo. Usó a mi pastor de ese entonces, Paco Jiménez, para mostrarme el amor y el cuidado de Cristo de una manera súper tangible. Él no minimizó mi dolor, pero tampoco alimentó mi autosuficiencia. Me animó a entrar en un proceso de discipulado y me derivó con una mujer mayor en la iglesia, con la que caminé por años, prácticamente hasta que me casé. Y fue clave porque por primera vez no estaba procesando mis emociones sola. Alguien más me ayudaba a llevarlas a la luz, a filtrarlas por la palabra y ver lo que estaba pasando en mi corazón. Y algo que aprendí ahí es que pedir ayuda no es debilidad, es obediencia. Dios no nos diseñó para vivir aislados, sino en comunidad. Entonces, cuando confiesas, cuando hablas, cuando permites que alguien maduro camine contigo, tus emociones dejan de gobernarte y empiezan a ser pastoreadas. Luego, sobre la pureza emocional, también incluye la pureza de nuestros deseos. Y la Biblia no habla solo de nuestras acciones, habla de nuestro corazón. Jesús dijo que el pecado comienza en lo interno, en lo que pensamos, en lo que deseamos. Y eso no es para avergonzarnos, es para mostrarnos que necesitamos a Cristo en cada área de nuestra vida. Y aquí algo importante es que tener deseos impuros no significa que seas un fracaso espiritual. Significa que eres humana y que tu corazón necesita ser moldeado por el Espíritu Santo. La pregunta no es si esos pensamientos van a llegar, sino ¿qué hacemos cuando lleguen? Y se trata de llevar todo pensamiento cautivo a Cristo, como dice en 2 Corintios 10:5. No alimentarlos, no romantizarlos, ni justificarlos, simplemente rendirlos. Wow, sí, gracias, Vale, por compartir todo eso. Y escuchándote, me surge la pregunta y es como que, ¿qué riesgos? Bueno, tú nos compartiste un poco de eso también, pero ¿qué riesgos hay cuando una chica decide manejar estas luchas sin rendir cuentas a nadie? Damas, amigas, hermanas en Cristo, el pecado confesado pierde poder. Cuando nosotras decidimos manejar y lidiar solas con estas luchas, y de verdad,
esto es algo que está muy cerca de mi corazón porque es algo que Dios ha tratado conmigo a lo largo de mi vida como cristiana. Cuando nosotras decidimos manejar y lidiar solas con estas luchas, caemos en el pecado del orgullo y la autosuficiencia. Y pudiera parecer muy noble pensar que no queremos contárselo a nadie más porque nos da vergüenza. Pero la vergüenza en este sentido puede ser una manera en que nos demos cuenta de que algo está mal. Esconder nuestro pecado, tratar de lidiar con nuestro pecado solas, es como lanzarnos al mar sabiendo que no sabemos nadar. ¿Qué va a pasar? Nos vamos a ahogar. 2 más 2 son 4. Lo mismo sucede cuando enfrentamos solas nuestro pecado. O sea, entramos en una soledad profunda y un constante sentimiento de derrota. Y eso es horrible sentirse así. Eso es literalmente un agujero negro, una espiral descendente que no termina. Entonces, ¿por qué creemos que lidiar solas con nuestro pecado nos traerá victoria? Gloria a Dios por la familia de la fe, como decía Vale, porque en ella somos restauradas, renovadas, y Dios usa la iglesia también como un instrumento de transformación en nuestras vidas. Wow, sí, amén a todo eso. Y que eso es muy cierto, ¿eh? Y ya para finalizar, queremos aterrizar esto a algo muy práctico. Esto me gusta a mí, la verdad, porque yo soy de las personas como que necesita, por lo menos como que consejos de cosas que yo puedo hacer, aunque realmente lo más importante es lo que el Señor hace en uno, ¿verdad? Y entonces queremos aterrizarlo porque la pureza emocional no empieza con una gran promesa dramática, ni con decir, ok, ya nunca más voy a pensar en esto. Que está muy bien la intención, pero la pureza emocional empieza con pequeñas decisiones diarias, no con grandes declaraciones. Tal vez hoy necesites comenzar apagando el autoengaño. Tal vez necesitas aceptar que tu mente está demasiado ocupada, demasiado enredada, demasiado inclinada hacia ese chico. Tal vez necesitas hablar con alguien, como hemos dicho, o dejar de entrar al perfil de esa persona, o cambiar hábitos que alimentan la fantasía. Y por eso me gustaría preguntarle a ambas si hubo algo práctico que hizo una gran diferencia en cómo manejaban sus pensamientos en cuanto a este tema y qué verdades bíblicas las han ayudado a volver a centrar el corazón cuando están luchando emocionalmente y pensando mucho en los chicos. Bueno, algo muy práctico para mí, y suena chistoso, pero es 100% real, es que tengo prohibido ver películas románticas, pero prohibido por mí misma, porque conozco mi corazón. Empiezo a idealizar, a crear expectativas irreales, ese mundo fantástico, y después termino comparando a mi esposo con ese príncipe azul irreal. Y lo peor es que me frustro y hasta me enojo porque veo al príncipe y veo a mi esposo y digo, creo que no. Entonces entendí que esas películas para mí no son algo inocente. Para mí no, o sea, son algo que verdaderamente pueden tropezarme. Y no es que las películas románticas sean pecaminosas en sí mismas, pero en mi caso alimentan una fantasía que afecta mi gratitud y mi contentamiento con lo que Dios me ha dado. Y eso me lleva a tomar decisiones prácticas, a alejarme de lo que alimenta la comparación y la insatisfacción. Entonces, 0 pelis románticas, nunca me inviten a ver una. Otra Ya cosa, sabemos. sí, exacto. Otra cosa que ha sido clave es aprender, como dije en la pregunta anterior, es llevar mis pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Cuando la Biblia habla de esto en 2 Corintios 10:5, no está hablando de negar que el pensamiento existe, sino de no dejarlo gobernar tu corazón. Luego hay que confrontarlo con la palabra. Por ejemplo, el pensamiento llegas y lo nombras. Estoy comparando a mi esposo con el príncipe azul. Esa luz debilita el poder del pensamiento. Y entonces, evalúalo con la palabra. Bueno, ¿esto es verdadero? ¿Esto me acerca a Cristo o me aleja de Él? Y a veces llevar el pensamiento cautivo implica cambiar inmediatamente lo que estás haciendo. Cerrar Instagram, apagar la película, dejar de releer 1000 veces el mensaje y abrir tu Biblia. Entonces la obediencia es activa.
Llevar cautivo un pensamiento no es controlar tu mente con tu propia fuerza, porque no se va a poder eso. Es rendírsela a Cristo para que Él la gobierne con su verdad. Y no es perfección instantánea, es un hábito diario de rendir, y diario de rendir, y diario de rendir. Y aquí Filipenses 4:8 se volvió un filtro para mi mente. Es como una estrategia espiritual para la mente. Si este pensamiento no es verdadero, no es puro, no es digno, entonces no merece espacio en mis pensamientos. Porque la pureza emocional no se trata solo de quitar pensamientos incorrectos, sino de llenar la mente con la verdad de Dios. Al final la batalla no es contra un pensamiento romántico, es una batalla por mi adoración. Entonces voy a alimentar mi fantasía o voy a cultivar gratitud por la realidad que Dios me dio. Lo que alimenta tu mente forma tus afectos y lo que forma tus afectos dirige tu corazón. Por eso pensar en lo correcto no es opcional, es parte de nuestra santificación progresiva. Wow, Valeria, amén. Me encantó eso que dijiste, que no es una batalla contra un pensamiento romántico, es una batalla por mi adoración. 100% de acuerdo, de verdad que sí. A mí un versículo que me ha estado ayudando bastante en los últimos meses está en Marcos 12, los versículos 29 al 30, que dicen: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Aquello que contemplo es aquello que amo. Entonces, ¿cuántas veces necesitamos orar para reenfocar nuestros deseos, nuestra mente y nuestro corazón y nuestra vida en Dios? Bueno, todo el tiempo, todos los días, precisamente porque nuestra mente caída siempre buscará desviarnos de aquello que debe ser nuestro mayor tesoro, que es Cristo Jesús. Todo el tiempo, por cada vez que llega a mi mente un pensamiento que amenace con desviar mis afectos, siempre me digo, y esto es algo, chicas, que ustedes pueden hacer también: escucha, Lian, y puedes poner tu nombre allí. Escucha, Lian, el Señor tu Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y esa última parte, con toda tu fuerza, es literalmente para aclarar que todas las anteriores es todo de mí, porque Cristo es digno. Wow, sí, amén, amén, me encanta. Es que es muy cierto, a veces uno como que le da rienda suelta a sus pensamientos y hay que ser muy intencional en predicarse la palabra a uno mismo y no dejarse caer en ese como hoyo negro, que a mí me gusta llamarlo a veces, cuando uno se sume en ese tipo de pensamientos que no agradan al Señor. Y de verdad, muchas gracias a las dos por todas las verdades que nos compartieron el día de hoy. Y ya para terminar, me gustaría dejarle a las chicas, como siempre, con el momento de la verdad. Y es que, como hemos visto a lo largo de este episodio, la pureza emocional comienza en la mente. Como nos recordaba Vale, la Biblia en Filipenses 4:8 nos llama a pensar en lo verdadero, lo puro, lo justo, lo digno de alabanza, porque lo que llena tu mente termina guiando tu corazón. Cuando alimentamos fantasías y expectativas irreales, el corazón se desgasta persiguiendo algo que no existe. Pero cuando llenamos la mente con la verdad de Dios, encontramos paz y estabilidad en Él, no en la atención de alguien más. Dios no quiere que vivas atrapada en historias imaginarias, sino que aprendas a rendir tus pensamientos a Cristo. La pureza emocional no es dejar de sentir, es aprender a amar a Dios incluso con lo que piensas. Gracias por acompañarnos en este episodio. La próxima semana cerramos esta miniserie con un tema poderoso: cómo dejar ir, sanar y enamorarte de Cristo más que de cualquier chico. Si este episodio te habló, compártelo con una amiga. Puede tal vez ser justo lo que ella también necesita escuchar. Y recuerda, no estás sola en esta lucha. Dios está interesado en tu corazón, en tu mente y en cada proceso que estás viviendo. Él sigue obrando, incluso en lo que todavía estás aprendiendo a rendirle. Y nada, chao. Nos vemos en el próximo episodio en el podcast de Joven Verdadera. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.